ThyssenKrupp, una empresa extranjera. Un hombre muy exitoso en la cual él toma una decisión de emprender. Y la pregunta es, ¿por cómo y por qué emprender? Bueno, tú lo has dicho, pero quiero de repente devolverme un poco al contexto de efectivamente el punto al que por misericordia pude yo llegar a esa posición. O sea, quiero explayar un poquito, Hugo, porque también llegar ahí fue un emprendimiento. Lo decía el pastor Romo, no es por la preparación que se tenga, no es por capacidades, es por la gracia de Dios que uno logra ese resultado en todo lo que uno emprende. Y particularmente yo tuve la suerte de, a pesar de haber estado proyectado en mi vida cuando estaba en la casa de mis padres, de que iba a tener un buen pasar. Ellos trabajaban empeñados en que yo tuviera una buena educación, pero justo cuando llegué a los 16 años, 15 años, cuando tenía que entrar a la universidad, mi padre tuvo un traspiés y tuve que tomar mi primera decisión. Dije, bueno, o me dedico a llorar o me dedico a emprender. Empecé a trabajar, hice toda suerte de cosas. O sea, cuando yo veo a estos monos que se paran al frente de los restaurantes promocionando comida, metidos dentro de un traje gigantesco a pleno verano, yo sé lo que es hacer eso. Y ahí viene uno a ponerse en los zapatos de ellos. Cuando veo a los garzones en los restaurantes, también fui garzón, lavé autos, vendí jabones, hice mucha cantidad de oficios que a la gente no le gusta hacerlos, y en ese momento yo no entendía para qué. Pensaba, bueno, qué mala suerte que tengo, vale decir que no conocía a Dios. Sin embargo, cuando Dios tiene un propósito con una persona, con alguien, Él lo lleva a uno al lugar donde uno no se imagina. Haciendo un poco resumida la historia, logré entrar a una universidad con mucho esfuerzo, logré estudiar una carrera. Tampoco todavía conocía a Dios, pensaba que era suerte, pero no entendía el propósito de por qué el Señor me puso a pasar por esas etapas. Terminé la universidad y me creí mucho el cuento y dije, ahora soy ingeniero, ahora voy a empezar a trabajar y ahora voy a conquistar el mundo. Resulta que el Señor tenía preparado para mí algo mejor. Dijo, no, jovencito, usted no está listo todavía. Y así como un herrero toma un fierro y una cuestión tosca, burda, y lo golpea, lo pone al fuego, luego lo tira al agua. O sea, en ese proceso yo sé lo que es eso. Es decir, yo terminé mi universidad y al poco tiempo estaba sin trabajo. O sea, había conseguido trabajo, pero vino la crisis del 97, me quedé sin trabajo, emprendí y dije, no, yo la puedo, y el Señor me volvió otra vez a pasar por el fuego. Tuve la oportunidad de conocer a ella, a mi esposa, por ella yo llegué a conocer al Señor, y en esa época, para contarles un poco lo que yo he vivido, era un hombre de fiar, recién casado. Era un hombre de fiar. Fiaba en la mañana, fiaba al mediodía, fiaba en la noche. Y tuve que alimentarme con orgullo, porque yo pensaba que por ser ingeniero, que por haber egresado a una edad pues relativamente temprana, iba muy tempranamente a llegar. A esa edad yo tenía como 24 años. El Señor me había dado un departamento, me había dado un auto, pero a los 26 ya me lo había quitado de nuevo. Entonces yo decía, pero ¿esto por qué? Cuando conocí al Señor empecé a entender el propósito. Empecé a también por quien en realidad debería estar conmigo acá, o aquí inclusive debiera ser mi señora,
Ella yo creo que es la emprendedora de la casa. Y ella me enseñó el tema de diezmar, de ofrendar. Para mí era terrible, o sea, yo me había convertido, mi corazón era cristiano, pero mi bolsillo no, y seguía teniendo problemas, era una cosa terrible. Entonces vivía con muchos sueños.